Si me lo permitís, la entradilla del vídeo va a ser un poquito más larga, pero yo creo que si habéis visto la miniatura, ya sabéis por qué. Estoy de estreno en el canal, estreno una nueva sección que se titula El Rincón del Míster y va a contar con un colaborador especial, va a contar con Albert Gaitán, un entrenador de Madrid, que luego se va a presentar él, por supuesto, en la charla, muy buen amigo mío, que coincidimos en Chengdu, justo donde ambos aterrizamos procedentes de España, luego sí que él se regresó a Madrid y yo sigo ahora mismo en Shanghai. Nos hicimos muy amigos y este verano que estuve con él, cuando estuve por España, pues le propuse colaborar en el canal con un vídeo a la semana hablando de esto mismo, ¿no? Hablando de una de nuestras pasiones, ¿no? Como es el fútbol base. Así que ya os digo que ahora cada viernes vais a tener por aquí una charla hablando del fútbol base en España, de cómo es la formación de los jugadores también en China, ya que tenemos quizá no experiencia profesional al altísimo nivel en cuanto al fútbol base se refiere, pero ambos tenemos experiencia tanto en el fútbol formativo en España como en el de China. Vamos a hacer esos símiles, vamos a explicar pues lo que nos hemos encontrado aquí cuando hemos estado, también la vida aquí y en definitiva de aquí al futuro pues cualquier tema relacionado con el fútbol base, cómo entrenar, no sé, aspectos tácticos, técnicos y demás. Así que nada, yo ya me despido, os dejo por aquí con la charla y espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo haciéndola. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Bueno, pues como os comentaba, tenemos aquí al primer, no invitado, porque al final va a ser ya colaborador habitual si todo va bien, un muy buen amigo que lo conocí en su época en China y ahora os contará un poquito más qué está haciendo por España, un gran entrenador, pero sobre todo, que os voy a decir yo si lo tengo por aquí, qué mejor persona como es Albert Gaitán de Madrid, para quien no lo sepa, y luego os pondré también sus redes sociales porque tiene bastantes seguidores y está creciendo y se va a hacer famosillo al final. Es broma. Bueno, Albert, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado. Muy buenas a todos, muy buenas a ti, Iván. Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Para mí es un lujazo, ya te dije. El poder colaborar, el poder compartir al final conocimiento entre unos y otros y seguir enriqueciendo. Pues esto va a ser, no va a ser tampoco aquí una masterclass ni nada de eso, va a ser al final una charla de dos amigos y dos entrenadores de cómo vemos sobre todo el fútbol formativo, tanto en España, como tenemos la ventaja que los dos hemos estado, o yo por lo menos todavía sigo, en China, pues hacer un poquito la comparación esa de los dos mundos, pero sobre todo tratar psicología, técnica, táctica y todo eso en el fútbol base y qué mejor que traer, como ya decía, un amigo y a una persona que no es solo entrenador, sino que también está en parte de coordinación. Albert, dime un poquito eso. Cuéntanos cómo va por España, qué haces y que te vayan conociendo un poco más. Bueno, pues ahora mismo estoy en el Sporting Hortaleza, que es un club mítico del fútbol madrileño. Es un club con más de 50 años de historia y, bueno, previamente yo llevo entrenando desde hace 11 años aproximadamente en Madrid. Empecé con Alevines allá por el año 2012 y primero colaborando, ayudando a un colega también y luego pues me fue picando el gusanillo, me fui metiendo de lleno y he pasado pues prácticamente por todas las categorías, contando incluso esa experiencia que has dicho antes en China, que fue una experiencia tanto a nivel profesional como sobre todo personal tremenda, de la que saqué muchísimo conocimiento, tanto, ya te digo, como persona, que me sirvió para crecer, y como entrenador porque me sirvió para descubrir otras cosas u otros detalles en los que quizá como entrenador no me había centrado hasta la fecha, que es en atender a, bueno, pues demandas más individuales del jugador, a trabajar al niño desde una estructura, pues como digo, súper micro, súper individual, y bueno, pues juntando todas esas cositas, de nuevo cuando me tocó volver, pues cogí un infantil de nuevo, otro cadete, y ahora estoy aquí en Sporting llevando un infantil que se podría decir que es mi categoría fetiche, y aparte con la coordinación de la sección femenina, que fue la labor para la que se confió en mí en el club. Y por eso le estoy muy agradecido. Pues sobre todo tirando un poco del hilo de lo de China, que eso ya lo iremos hablando en diferentes vídeos. Aquí el cambio es total porque tienes que entrenar en inglés y si sabes, te defiendes un poquito en chino, pues puedes utilizar algunas palabras en chino, pero claro, el niño que te encuentras es totalmente diferente y ya no totalmente diferente como jugador, sino como persona y ahí es por donde vamos a tirar hoy, ¿no? Un poquito la psicología del jugador, cómo la puede afrontar el entrenador, cómo hacerle ver al jugador otras cosas, que no se frustre tanto y la diferencia, si podemos también, a ver si nos da tiempo, de ese jugador que te encuentras en China, sobre todo con la presión de los padres, del ambiente y demás,
con el de España. Así que lo primero, para empezar un poco por ahí, ¿tú cómo crees que llega a influir sobre todo la presión en los niños a la hora de tener resultados? Luego el tema de los padres ya lo iremos desarrollando también, pero ¿cómo ves la presión en un niño? ¿Cómo la pueden ellos afrontar y cuánto le influye? Bueno, la presión yo creo que es como el estrés. O sea, tiene una parte positiva y una parte negativa. Está claro que el fútbol es un juego y como juego está para disfrutar, pero luego también es un juego que implica una competición entre dos equipos cuyo único fin, aparte de competir, es ganar. Entonces, luego hay que hacer distinciones por edades. A un niño de 5 o 6 años no le vas a pedir que vaya a ganar un partido a muerte, porque primero no te lo va a entender y segundo estaría un poco en contra de lo que estamos buscando con ese niño, que es un objetivo más a largo plazo, que disfrute de este deporte y que siga creciendo para que a lo mejor cuando ese niño de 5 o 6 años tenga sus 15, 16 y esté a lo mejor en una etapa de rendimiento o en un club que fomente ese rendimiento, esa profesionalidad, pues pueda permitírselo. Yo creo que la presión hay que saber aplicarla en función, uno, del club en el que estés, por la historia que ese club tenga, por las categorías que ese club tenga. No es lo mismo, te hablo del caso del Sporting Hortaleza, no es lo mismo la situación que puede tener el juvenil A nacional que la que puede tener el juvenil D. O no es la misma situación que puede tener el infantil A, en mi caso, el caso de mi categoría, que está en división de honor, que la que puedo tener yo con el infantil C, que estamos en preferente. Que ahí a cada uno se marca su presión propia y sus objetivos. Entonces, depende uno del club. Dos, depende también de los entrenadores, de cómo sepan gestionar esa presión para sus jugadores. Y luego, por último, creo que dependería del tema de los padres, que lo has comentado antes un poco por encima. Los padres son los primeros que tienen que darse cuenta de, uno, el equipo en el que está su hijo, bueno, el club, el equipo y la edad que tiene su hijo. De nada me sirve que un niño de 6 7 años su padre le coja después del partido y le esté dando la brasa porque ha fallado tal, porque ha fallado cual. Eh, o que se encienda durante el partido y no pare de pegarle voces o de darle instrucciones contrarias a las que da el entrenador. ¿No? Es ser conscientes un poco de que todo tiene su proceso y no meternos en ello para influir negativamente en el niño. Claro, Depende sobre todo de eso. Padres moderados. eso no, en cuanto a lo de los padres, tengo aquí un caso, no sé si esta conversación la he tenido también con algunos aquí y a veces sí, algunos me dan no la razón, pero digamos que algunos están en mi bando y otros que no. Yo lo que pienso, o por lo menos es a veces lo que he visto con mi experiencia, tanto en España, aquí en China, bastante menos porque no tienes ese contacto, pero sí que en España yo lo que veía, que quizá el padre que ya había jugado a fútbol, normalmente, aunque fuese a nivel amateur, no hacía falta que hubiera jugado pues, en primera regional, en tercera división, segunda vez, no hacía falta eso, sí que entendía yo, ya digo desde mi experiencia, que presionaba menos al niño, porque ha vivido un poco más el fútbol, sabe un poco lo que hay dentro, sabe lo de las etapas de formación y demás, pero luego también tenía gente, entrenadores iguales, o sea, vamos a hablar de dos situaciones iguales, o sea, un bando de entrenadores que piensan, ahí en ese bando estoy yo, de que si el padre ya ha jugado a fútbol no le presiona tanto al niño, y luego había otros que pensaban al revés, que decían, no, es que yo he visto muchos padres que como ellos han jugado y no han podido llegar, están presionando al niño para que el niño sí que acabe convirtiéndose o trate de convertirse en los que ellos no han podido. Yo ahí, como rebatía eso, digo, creo que ese tiene que ser un porcentaje menor y que si eso es así, es padres que de verdad no han llegado a jugar a fútbol y que les hubiera gustado jugar, pero que a lo mejor no valían ni para una categoría muy baja, por decirlo así. No sé tú en qué barco te metes o por dónde tiras. No hace falta que estés conmigo, por mucha amistad que tengamos. No, pero es que estoy contigo, por supuesto. De hecho, cuando estabas hablando ahora estaba aquí apuntando que esto es como la educación, que ahora mismo se dice que los padres son mucho más permisivos que antes, pero precisamente porque las generaciones de padres actuales son las que a lo mejor, bueno, y no de actuales, sino a lo mejor nuestros padres son los que más represión pudieron tener, entonces no quieren lo mismo para sus hijos por lo general. Pues lo mismo ocurre con el fútbol. Si un padre ha jugado o ha entrenado, sobre todo entrenadores, los padres entrenadores son los que mejor entienden la figura de entrenador y van a tratar de protegerle un poco al entrenador y de proteger al niño para que no se vuelva loco con un deporte y con un juego en este caso. Yo soy de los que están en el barco de los padres, como te he dicho antes, moderados. Porque
y por desgracia lo que más prima a día de hoy es el padre frustrado. O el padre frustrado ya no tiene por qué ser en el fútbol. El padre frustrado a nivel general que necesita que su hijo, porque es su hijo, su tesoro, su producto, consiga sacar beneficios en un deporte, en un juego, por muy bien que se le dé. Entonces, el principal problema es el de los padres frustrados. Tendrías por un lado padre frustrado, padre moderado, que yo creo que es donde tú y yo nos metemos. Más que nada, pues nos toca de cerca, somos entrenadores, el día de mañana, si Dios quiere, tendremos hijos y creo que nos comportaremos de la misma manera. A nivel futbolístico no hemos llegado con jugadores a gran nivel, pero hemos conocido mucho más desde dentro, yo creo, la parte de fútbol como entrenador. Y luego estaría por otro lado otro ejemplo negativo, que son los padres completamente desinteresados. Sí. O sea, que ni un extremo es bueno, Exacto, sí. ni el otro tampoco es bueno. La clave es encontrar un padre moderado que sepa que su hijo está haciendo ese deporte porque a su hijo le gusta, no porque le estoy obligando a Sí. jugar un deporte que a mi hijo no le gusta. Y luego que sea consciente de las etapas que hemos dicho previamente que tiene que ir cumpliendo el chaval. Y yo creo que teniendo ese equilibrio y no yéndonos a la frustración y yéndonos al desinterés por completo, acabarás teniendo a lo mejor un chaval que, oye, si no se dedica al fútbol, por ejemplo, los valores que le pueda transmitir el deporte durante todo ese tiempo le servirán para otros aspectos de su vida. Yo en España te voy a poner un ejemplo son dos casos similares, pero a la vez bastante diferentes, porque es que me pasó el jueves, antes de ayer, estamos grabando esto en sábado, me pasó el jueves, pero lo comparaba un poco con un caso que no lo había tenido yo directamente, pero sí que había jugado con mi hermano. Y son dos hijos de jugadores profesionales. ¿Vale? En España, el hijo de este jugador profesional, a buen nivel, había jugado el padre en primera división, el chaval nunca había sentido la presión de nada y el padre nunca le había metido nada, o sea, el padre siempre le había dejado jugar al niño y si el niño quería, el niño era bueno, de hecho el niño está jugando ahora en primera ref y ha llegado a jugar en segunda división. Jovencito, tendrá ahora que tiene 23 años o algo así. El padre siempre le había dicho, le había venido a buscar categorías muy superiores y el niño siempre decía, mira, yo quiero jugar con mis amigos. Y el padre siempre decía que sí. Luego al final, pues todo lleva su cauce, ¿no? O sea, si el niño vale al final, él acaba subiendo y acaba llegando a donde ha llegado, que es al fútbol profesional. Eso es un caso, cero presión por parte del padre, haz lo que quieras. Y el niño lo había llevado súper bien. El caso de este jueves, hijo de un jugador profesional, de aquí de la Liga China, muy alto nivel, jugador internacional, y el niño, yo hablé con él al final del entreno y digo, ¿qué te dice tu padre? Y me dice, mi padre no me dice nada. Y el niño, 7 años. Y el niño se frustraba consigo mismo y se daba por vencido y él a sí mismo se decía que no valía, cuando ese niño, teniendo 7 años, está jugando con niños de 9 y 10 años. O sea, la presión en este caso viene por él mismo, por querer llegar a ser como el padre. Cuando el padre, yo lo he visto allí, ver partidos, el padre está callado, no dice nada, y el niño me lo ha reafirmado, de decir, mi padre no me dice nada. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué dos niños diferentes, o sea, tan diferentes, cómo se podría afrontar cada caso? Porque es totalmente diferente. Vale, te iba a hacer yo la pregunta. ¿Eh? Te iba a devolver yo la pregunta, ¿eh? Te iba a Vamos. preguntar que a qué crees que se debe que ese niño sienta esa presión si su padre no está ejerciendo ninguna sobre él. Puede ser que a lo mejor el entorno influya, no su padre, sino a lo mejor su entorno familiar, abuelos, Sí, amigos en el colegio, que le digan, oye, es que tú eres el hijo de tal, claro. es que mira a tu padre. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, creo. Claro, yo no veía otra Porque cosa. si no, Claro, es que yo estuve hablando con él al final del entreno y le digo, pero vamos a ver, si tu padre no te dice nada, tú estás jugando con niños más grandes que tú, ¿verdad? Digo, y además eres de los mejores. Digo, entonces, ¿qué dices que tú no vales para no sé qué, que no vas a llegar a no sé cuánto? Digo, si tienes 7 años. Pero claro, cuando yo lo conocí de primeras, ya me dijo, ¿sabes el nombre de mi padre? O sea, yo creo que ese niño ya desde pequeñito, él es consciente de a qué nivel está jugando el padre y él por sí mismo dice, pues yo tengo que hacer lo mismo. Y entonces, ahora, claro, él está empezando, son 7 años al final, pero no se sabe por dónde la va a salir la presión. Y ahí es lo que te quería decir también. ¿Cómo crees o cuál es el impacto psicológico que puede tener la presión en la formación del jugador? O sea, sobre todo también depende un poco de cada caso, por supuesto, pero así a grandes rasgos, ¿cómo lo ves?
¿Cómo les puede afectar? A este chico, por ejemplo, o sea, tomando a él como ejemplo, como referencia. Pues claramente ese niño, si no se le cuida esta situación que tiene a día de hoy, puede acabar frustrado. Y bueno, si ya lo estás diciendo que con 7 años y entrenando con niños más mayores está con esos niveles de autoexigencia, no sé qué margen de vida deportiva le podemos dar si no se ataja Sí. el problema, porque va a acabar frustrado fácilmente. Entonces, yo, una de las soluciones que le puedo ver es hablar con el padre. Porque si él dice que no, que el padre a mí no me ejerce ninguna influencia y nosotros pensamos que a lo mejor puede ser el entorno el resto del entorno el que le puede estar ejerciendo esa mala influencia, como el resto del entorno es más incontrolable porque es muy amplio, vete a saber si es familia, si son amigos, etcétera, es quizá a lo mejor hablar con el padre y coño, conocer a lo mejor su experiencia. Él ha sido futbolista profesional o es futbolista profesional, conocer su recorrido, poner en común todo eso y explicarle y preguntarle, oye, ¿tú cómo vas a tu hijo? Tu hijo nos dice esto. Y quizá a lo mejor él, que ha sido que es una persona que vive este mundo, pues te pueda decir, oye, pues mi hijo es un blando, oye, pues no había caído, o sí es cierto que notaba cosas raras en mi hijo, vamos a poner cartas, vamos a tomar cartas en el asunto. Creo yo que es lo más sensato, al final, que es un niño de 7 años, que ya se le está, digamos, colocando a un nivel con niños mayores. Eso el niño quizá lo tiene que ver como algo positivo, que está Sí, entrenando con niños mayores, que ya ha hecho, digamos, la parte que le corresponde a él por su edad, ya la ha exacto. hecho bien. Y ahora está entrenando con niños mayores. No hay motivos para que se frustre. No hay motivos. Él tiene que verlo así. Estás jugando con gente de mayor edad. Tu nivel de exigencia es este. Y si encima en casa no te están diciendo, bueno, tu padre o tu figura más referente no te está Sí, diciendo nada. Y luego, por otro lado, creo que está el tema del padre, de la figura paterna, que a todos como, bueno, a la mayoría de los niños siempre es la figura que más de cerca le toca y a la que nos queremos parecer, igual que las niñas por lo general se quieren parecer a las madres. Pues con el caso de los niños eso ocurre lo mismo. Él habrá visto a su padre desde pequeñito en portadas, o ha visto a su padre jugando a buen nivel en la televisión, escuchando comentarios, y lo lógico es que quiera parecerse a su padre. Pero ahí también hay que hacer la diferencia entre la edad que tiene uno y la edad que tiene otro. Quizá exacto. habría que contarle al chaval qué hacía su padre con 7 años. O su padre le podría contar qué hacía con 7 años. Pero Entonces yo creo que principalmente el tema de comunicación que sí, haya entre ambas partes. que el otro día me sacó el tema él, bueno, el tema no, el ejemplo, y me decía, dice, es que claro, es que Messi a mi edad más o menos, o a los 2 años después o algo así, ya estaba en el Barça. Digo, dime otro ejemplo. Digo, vale, Messi. ¿Y quién más? Digo, entonces despacio, pero no, el niño seguía, no, todo era porque creo que en el entrenamiento había fallado un penalti o algo así, y ya dijo, no valgo para tirar penaltis. Digo, pero te queda todavía un largo camino. Digo, si tienes 7 años, digo, yo estoy, porque me decían, no puedo levantar el balón del suelo por la fuerza. Claro, él también entrena con balones más grandes. Digo, digo, si quieres apostamos que de aquí a Navidad tú levantas el balón. Pero el niño ya estaba cegado. Y luego, por el otro lado, o sea, mucha presión al jugador, al niño, y sobre todo, bueno, también en 15, 16 años, puede ser contraproducente, pero si lo llevamos al otro lado, la baja presión, el que el niño no sienta nada de si gano, como lo que tú decías antes, ¿no? Lo del padre pasota, pero digamos que ya no solo padre, no sé, entrenador, club, incluso compañeros de decir, pues como grupo general, si perdemos bien, si no tan bien, en el entreno si vienes bien y si no tan bien, que no haya ninguna presión. ¿Eso también puede llegar a ser contraproducente o eso depende un poquito del niño? Esa creo que está más clara. Presión que no Yo sí motivación, que ¿eh? creo. Ya. ¿Sabes? Porque puede haber A un ver, es que niño es lo que te muy decía al motivado principio. de decir, no, no, yo quiero Sí. jugar a fútbol, yo quiero ir, yo voy motivado. Pero si luego el resto del equipo es como, vale, pues mira, hoy hemos ganado 5-0, guay. La semana que viene perdemos 3-0, guay. Voy a seguir haciendo mis planes, no me va a afectar el fútbol. Y no, esa baja presión, ¿qué? Yo es que esto lo entiendo por momentos. O sea, por supuesto que aún, lo que hablamos al principio, el tema de los prebenjamines o los chupetes o Mm, benjamines, que son niños muy pequeños, que no hay que estar insistiendo después del partido en errores que han cometido. Ocurre yo creo con el resto de las categorías. Hombre, a lo mejor con un nacional o un división de honor, como decíamos antes, le vas a tener que dar más vueltas porque te están exigiendo resultados. Pero yo creo que hay que distinguir dos momentos. Uno, el momento de competir. Cuando tú estás mm, compitiendo te tiene que dar exactamente igual la categoría en la que estés y el equipo con el que estés. Se tiene que entender que el fútbol es un deporte de cooperación y oposición.
y es una competición. O sea, tienes que ganar Sí. al contrario, se trata de eso. O sea, el partido se decide con un resultado, quien mete más goles y quien recibe menos goles. Entonces, mientras entendamos eso y mientras durante los 60, 70, 80 o 90 minutos de partido, se tiene que jugar a eso, a ganar y a poner todas las herramientas para ganar, ya sean técnicas, ya sean tácticas, ya sean psicológicas, cualquiera, condicionales. Eh, Ahora bien, luego la gestión que tú haces después de eso ya es diferente. La importancia que tú le vayas a dar. Yo por eso te digo que creo que hay una situación dentro del partido y hay una situación fuera de partido, igual que hay una situación pre-partido y una situación post-partido. Esa es mi idea. Esa es mi idea y creo que es lo que hay que tratar de reforzar. El durante el partido, que se compita, el después del partido, que no se le dé demasiada bola a una derrota. Tú como entrenador le das toda la bola que quieras en tu foro interno y a partir de ahí saques conclusiones para poder volver a transmitirle a tus jugadores y no tirar mierda, digamos, hablando mal, sobre el jugador. Simplemente aprender. Por eso yo digo muchas veces que a los jugadores vamos a ganar muchas veces y las otras veces vamos a perder, pero es que de la derrota es de lo que más se aprende. Entonces, tomar la derrota como algo positivo, saber analizar la derrota, sea como sea, aunque sea como mucho, decimos muchas veces, por errores arbitrales. Pues a lo mejor es un error arbitral y previamente tú has cometido otro tipo de errores que te han hecho que un error arbitral decida el partido. Pues aprender sobre eso. Ahí es Esa es mi Dale, esa es mi opinión. Sí, nada, esa es mi opinión sobre ese tema. Saber distinguir los momentos. Igual que dice a los jugadores, saber estar dentro del campo y fuera de él. O sea, saber cuándo estamos entrenando y cuándo estamos fuera del campo. Pues eso. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Pues, bueno, más o menos igual. De hecho, es por donde te iba a ir tirando qué herramientas o cómo les puedes ayudar tú a los jugadores en este caso. Tú, me refiero a la figura del entrenador, en este caso a gestionar la presión que se le puede crear más que nada por el ambiente y que pueda pues dificultar su desarrollo y también qué medidas tomar si algún jugador pues lo vemos con tanta presión. O sea, yo aquí, por ejemplo, tiraría más o he tirado más, quizás pues, erróneamente o acertadamente, lo que sea, más a nivel individual que no el equipo, a veces pues habrá sido por la categoría o qué, y también por la edad, porque al final te encuentras personalidades en un vestuario de que cada uno de su padre y de su madre. Hay un jugador que lo siente más la presión, otro que menos, otro que lidia mejor con ella, otro que no aguanta, yo que sé, es un penalti incluso en el minuto 90 y aunque vaya ganando 2-0, no se atreve. Yo ahí sí que me tiro más un poco por lidiar la presión con ese jugador de forma individual que a nivel colectivo, ¿sabes? No querer llevar el problema como si todo el vestuario lo tuviese, sino que hablar con él en el entreno, antes o después de los partidos, algo así. ¿Tú cómo lo ves eso? Las herramientas o sea, ¿cómo le podemos ayudar desde la figura del entrenador al niño a llevar un poquito mejor esa presión? Ya sea que venga impuesta de fuera o que, o sea, a veces también el propio equipo, que si él se ve un poquito más por debajo del nivel que el resto, pues igual los otros le echan un poquito más de lado, entonces se frustra un poquito más, siente más presión a la hora de jugar, pues acaba cometiendo más fallos al final. Es como un bucle que no puede salir de ahí. Desde ahí, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le has ayudado? Es tema muy amplio porque yo lo que creo es que primero, como tú dices, tienes que conocer la situación individual, o sea, la situación de cada jugador. Conocer la situación de cada jugador para que tú luego puedas hablar con él. Y no solo con él. Si tú sabes que hay en tu equipo un jugador que está sufriendo o que gestiona mucho mejor la presión, aparte de hablar con él, si se está ejerciendo una presión negativa, como dices, por parte del resto del equipo sobre ese jugador, primero hablas con el jugador, que el jugador vea que tú le estás protegiendo, que te estás interesando por él, que quieres conocer más acerca de él. Y luego creo que hay algo muy positivo, que es lanzar mensajes generales en defensa de ese jugador. Primero, cuando hablamos de un caso individual. Y luego lo más importante, que es lo que no sé si lo hemos comentado previamente, es la imagen que tú proyectas, la gestión que tú haces de esa presión. Porque si tú encima, digamos que eres el referente y que necesitas que tu equipo esté estable, emocionalmente estable, eres el primero que se deja llevar por las emociones y te desbordan, pues no pretendas que luego el resto del equipo vaya a captar tu mensaje con respecto a ese jugador. O sea, no tiene sentido que tú hagas una defensa a ese jugador y luego a lo mejor cojas en el partido ese jugador cometa un par de errores o tres y te incendies en el banquillo, te pongas a despotricar del jugador. Sobre todo eso, conocer al chaval el caso, hablar con él, defenderle, protegerle, hacer una defensa en general con respecto al resto del grupo
y luego comportarte tú como ejemplo que eres del resto del equipo. Para mí es eso, es clave, el mensaje que tú mandas y previamente cómo te has apoyado, cómo has apoyado, mejor dicho, a ese jugador delante del resto. No sé Claro, tú es que qué aquí, sí, tienes o dice. si te has topado con algún caso parecido, tanto en España como en China. Yo creo que en China se sufre mucho más ese tipo de situaciones, ¿eh? Sí, Yo aquí, ahí he visto mayor nivel de niños no frustrados, pero niños extra presionados mm, mejor dicho, ultra presionados por aquí, sus padres. exacto. Ahora sí, lo voy a decir ya para acabar. Vamos a introducir un poquito el tema de los padres, aprovechando esto de China, pero vamos a ir acabando y el tema de los padres lo tocaremos más adelante. Pero aquí sí que viene bien porque lo que dices de la presión es más de los padres, pero aquí no es por el tema de que los padres no hayan sido jugadores, porque sabemos el nivel que hay aquí, sino porque quieren que el niño sea el mejor, da igual en lo que sea. O sea, hay un padre, por ejemplo, hay algún niño en mi academia, no es el caso ahora mismo, ¿eh? Pero hay algún niño en la academia que el padre lo está presionando para que sea el mejor en el fútbol, pero si el niño, por esa presión, porque esté frustrado, por lo que sea, quiere dejar de jugar a fútbol y se va a básquet, a badminton o a ping-pong, el padre le va a seguir presionando ahí. Quiero decir, el padre no es que él entienda de fútbol y le presione, no. Aquí es, te presiono porque tú tienes que ser el mejor, dado toda la competitividad que hay, porque somos, aquí me incluyo porque vivo aquí, 1.500 millones de personas viviendo en este país, todo va por cortes, es decir, para subir en un cole de primaria, secundaria, tienes que ser mejor que, aquí no va como en España, por lo menos cuando yo estaba allí era por cercanía en el cole, aquí no, aquí va por notas entrar a bachillerato, va por la universidad, por supuesto, y es todo la selección del mejor. O sea, entonces, claro, si tú fallas en algo, tu padre va a ir a por ti. Y es un poco así. Ahora, tú eso, allí en España es bastante diferente, obviamente, pero no sé si tú, a ver si en un minutito o dos lo dices, si no se va a ir acabando esto. ¿Cómo lo viviste aquí? Porque tú también estuviste un tiempecito. Yo lo he vivido así los 5 años que llevo ya aquí. Pues exactamente igual que lo viviste, que lo has vivido tú, que lo sigues viviendo. Pues digo que ahí el caso del niño presionado, del Soy la luna. niño, voy a decir mal, del niño acojonado, o sea, porque Sí. yo tenía verdaderos niños acojonados en el entrenamiento por la influencia que pueden ejercer sus padres, eso está a la orden del día allí. Pero hay otra cosa positiva en China, o al menos yo la sentí así, Mm, es, digamos, lo cultural, la parte de la educación, que te permite a ti como entrenador no superar límites, sino tratar con padres, tratar con niños con rectitud. O sea, sin necesidad de gritar de mala manera, ni por supuesto de soltar insultos, pero tratarles con una rectitud que a lo mejor aquí en España, por nuestro concepto actual de sociedad, tenemos que medir. Entonces mm, ahí, yo desde el primer momento fui claro, sobre todo con los grupos, al final teníamos un montón de grupos ahí en Lama, pero con los grupos que tenían un poquito más de cercanía, con los que entrenaba algún día más y podíamos competir sí, internamente, más relación. yo hablé claramente con los padres, tuve varias reuniones con ellos y les expresé lo que para nosotros es el fútbol aquí en España, cómo lo consideramos, les dije las partes positivas que tiene, la parte cultural o educativa que tiene ahí en China con Mm, respecto al fútbol, pero que tenían que entender que esto no es un camino de frustración para niños, o sea, es un eso. camino de exigencia, por supuesto, en lo que yo creo que teníamos plena libertad y por eso siempre lo destaco para bien, Mm, pero luego, claro, tienen que entender que lo que hablábamos desde el principio, que es un proceso y que no podemos a un niño de 5 o 6 años comérnoslo a gritos, agarrarle el brazo después del entrenamiento y ponerte a gritarle porque ha fallado pases, porque pierde el balón, no. Entonces, tiene esa parte positiva a nivel cultural, pero luego, como te digo siempre, es fundamental comunicarse, serles claro y ser tú quien de verdad tiene la autoridad mm. educativa y a nivel de experiencia y de sabiduría sobre este juego o sobre este deporte que entrenamos. Pues hasta aquí ha sido un poco el tema de la presión en el fútbol base. Salen dos temas más, que uno es el de los padres, por supuesto, y ese tema yo creo que va a ser recurrente cada X vídeos porque van saliendo nuevas preguntas sobre la figura de los padres, la relación con el entrenador y demás, y el de la diferencia del fútbol base en España y en China. Así que, a ver, para mí un placer, te veo por aquí la semana que viene y que muchas gracias por querer colaborar. Placer el mío, ya lo sabes. Aquí nos veremos las veces que haga falta y muchas más. Un abrazo para ti y un saludo para todos tus seguidores. Bueno, pues igualmente para ti el abrazo y estamos por aquí la semana que viene. Que vaya bien.